Dios les siga bendiciendo. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bueno, que pues hoy Dios tiene a bien tenernos en este lugar para poder glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pues hoy vamos a continuar con nuestra serie de prédicas de creyente o discípulo. Hoy vamos a ir a Mateo 19, Mateo capítulo 19. Y también vamos a buscar 1 Corintios 7. Mateo 19, versículo 10. Amén. Bien, la palabra de Dios dice así, Mateo 19, versículo 10. Y luego nos brincamos a 1 Corintios 7. Le vamos a dar lectura hasta el 12. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. 1 Corintios 7. Le vamos a dar lectura al 17 y nos brincamos al 24. Versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ahora ayúdanos a entenderla. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y podamos entender este mensaje, Señor, que tú quieres hablarnos esta mañana. Padre, sé tú a través del Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestra alma. Sé tú, Señor, aclarándonos las dudas, aclarándonos aquellas cosas que quieres que entendamos de estos pasajes, Señor, de esta situación del hombre y la mujer. Padre, abre nuestra mente, Señor, por favor, Señor. Dale vida a tu palabra, Señor, esta mañana, Señor. En vano sería, dice tu palabra que en vano se esfuerzan los edificadores si tú no edificas la casa, Padre. En tus manos dejamos esta preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues si vemos el primer pasaje que tomamos, viene precedido de todo un mensaje de disciplina, de perdón, de parte de Cristo Jesús. O sea, Él estaba hablando con los discípulos y con la gente que estaba a su alrededor, ¿sí? Y acababa de poner un ejemplo de cómo se debería de perdonar a aquellos que ofenden, ¿verdad? Y acaba de decir también una enseñanza. Pues Pedro fue directamente a Cristo Jesús y le dijo: bueno, Señor,
¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿hasta 7? Pedro le dijo, ¿hasta 7? El Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Y luego le pone un ejemplo de cómo de cómo había un hombre, ¿verdad? Que le debía mucho. Y cómo al final termina perdonándole. Pero cuando él va con su consiervo, dice que le debía un día de salario, por decirte algo. Y él no le perdonó. Él le oprimió, dice. O sea, él quiso cobrarse la deuda a fuerza, aún a pesar de que había recibido una enseñanza tan grande de parte de Dios y le había dicho que tenía que perdonar. Enseguida de esta enseñanza empieza el capítulo 19 y en el 19 dice que enseguida, ¿sí? Después de que terminó de decirles estas palabras, estas enseñanzas, o sea, esto está muy ligado el capítulo 18 y 19, ¿sí? Estaba sucediendo en el mismo tiempo estas enseñanzas y empieza a hablarles acerca de el matrimonio, acerca de lo que significa el matrimonio en el reino de Dios, lo que significa el matrimonio desde un principio, ¿verdad? Bueno, hoy en la plática número 14 que tenemos de discípulo creyente, vamos a ver el matrimonio en la vida del discípulo, ¿verdad? Y pues Jesús les acaba de dar esta enseñanza del matrimonio y los discípulos no entendían el mensaje que les estaba dando. Por eso en el versículo 10 le preguntan, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, dice, no conviene casarse. O sea, veían algo, una carga, veían algo muy lejano de poder cumplirse al pie de la letra como Jesús lo estaba explicando. Por eso Jesús les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Sí? El Señor Jesús les estaba haciendo notar que en su reino había algunos que tendrían esta condición, esta característica de ser eunucos, ¿verdad? En aquel tiempo del cual está hablando el Señor Jesús, había 3 clases de estas personas, de eunucos. Eunuco era un oficial, era un soldado que servía al rey o a ciertas personas que lo contrataban. Y había 3 clases de estos varones, ¿sí? Aquí se está refiriendo al varón, ¿verdad? Ya en 1 Corintios se está refiriendo a las 2 personas, hombre o mujer, pero aquí está exclusivamente para los varones. Había 3 clases, ¿sí? Unos porque habían nacido sin la capacidad de reproducirse, ¿sí? Y esos pues podían desempeñar su trabajo sin ningún problema. Pero otros que también servían a grandes personalidades, a los reyes, a grandes hacendados de aquel tiempo, bueno, estos eran castrados por sus amos. ¿Con qué propósito? Bueno, porque los amos ponían a estos soldados, a estos oficiales, los ponían a cuidar a sus mujeres. En aquel tiempo se acostumbraba a tener su esposa y tener un harem lleno de mujeres. Bueno, en ese harem eran colocados estos varones que habían sido castrados. Ellos permitían que se hiciera para que sirvieran a este rey, pero ellos autorizaban, ¿sí? que se hiciera de esta manera. Entonces ellos podían estar ahí con las mujeres sin ningún peligro, ¿verdad? Pero hay un tercer eunuco, es de
abstinencia voluntaria. Por voluntad se hace de esta manera. Este hombre puede o podía haberse casado, puede haberse casado y no tiene ningún problema físico, pero en su dedicación a servir al rey y a su reino, dejan voluntariamente el matrimonio para dedicarse a su causa. Bueno, el Señor Jesús les está diciendo eso, que va a haber personas que van a hacer a un lado la oportunidad de casarse con tal de servir al reino de Dios, con tal de servir en su reino. ¿Ah? Por eso veíamos en el versículo de 1 Corintios que Pablo les estaba diciendo, bueno, hay quienes lo hacen por voluntad propia, pero hay quienes pues lo entienden que viene de parte de Dios y lo hacen. Entonces, este es un voto voluntario que una persona pues hace, es un compromiso con Dios, pero considera dos factores. Fíjate, considera dos cosas que son muy importantes. Primero, que Dios le haya guiado a permanecer en el celibato, ¿sí? Pues que Dios le haga sentir que ese es su llamado y pues que esta decisión la haga muy personal, que esta decisión la tome él solo, sin que nadie influya en esa decisión. ¿Sí? El segundo es el deseo de entregarse más completamente a la obra del Señor, sin añadir a lo mejor una responsabilidad de una vida hogareña. Dice, yo, un joven, una señorita, yo quiero servir a Dios sin tener esa carga de mirar por una vida hogareña. Entonces, debe existir la convicción del llamamiento, de ese llamado que Dios hace, ¿verdad? 1 Corintios 7, ahí vamos a estar meditando en ese capítulo 7, versículo 7, dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. O sea, Pablo entendía muy claramente que esto no puede ser una obligación, esto no puede ser una orden de líder, del pastor, esta no puede ser un llamado de parte del hombre, tiene que venir de parte de Dios, tiene que ser un llamado divino. Solamente así el discípulo debe estar seguro que el Señor le da esa gracia, le dará esa gracia necesaria para tener el don de continencia, ¿verdad? Entonces debe ser voluntario. Cuando se abraza este llamado por imposición eclesiástica, aumenta el peligro de caer en la impureza, en la inmoralidad, ¿sí? El apóstol Pablo enfatiza que una persona soltera puede dar más para la obra de Dios, puede darse más completamente para la obra de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios 7, 32 y 33 dice de esta manera: quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, ¿sí? De cómo agradar a su esposa. Entonces, pues vemos el apóstol Pablo dice, bueno, ojalá y pudieran ser como yo, ¿verdad? Tener este don. Pero no. Entonces, dice el casado, pues limita su servicio, pero el soltero no. El soltero puede dar más para la obra, ¿sí? Por eso él expresa
y da el mandamiento de que el deseo de él y a lo mejor de muchos solteros y muchas viudas queden como él, sin casarse. Primera de Corintios 7, 7 al 9 nuevamente. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Que tener esa inquietud por dentro. Entonces, es mejor casarse que estar pecando delante de Dios, ¿sí? Aún el apóstol Pablo insistía para aquellos que estaban casados, pues que la brevedad de la vida y del tiempo exigen toda concentración del discípulo, que debe de estar sujeto a la gran tarea de dar a conocer a Cristo Jesús. Porque tristemente muchas veces se pone como pretexto el tener una esposa, el tener hijos, ¿sí? Ahí mismo en el versículo 29 al 31, versículo 29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, no está abriendo la puerta Pablo para que se ponga el pretexto de tener una vida de hogar, una vida de matrimonio. Entonces, pues vemos que este llamado, pues es una de las grandes dudas que el discípulo tiene. Sí. No saben si Dios les llama a una vida de casado o Dios les llama a una vida al celibato. ¿Sí? Pero debe de ser un asunto completamente personal, que Dios, que el Espíritu Santo debe guiar a cada persona, hombre o mujer. Nadie puede influir en este caso. Nadie puede influir en la decisión de un discípulo, ¿sí? Nadie puede interferir en una decisión tan vital de un asunto que pues es muy riesgoso para las dos personas. Hace aproximadamente 35 años yo escuché a un predicador allá en el Estado de México que decía: hay dos decisiones en la vida que se tienen que tomar, y esas decisiones van a repercutir en la vida de la persona, sea creyente o no sea creyente, ¿sí? Él decía, estas dos decisiones son de repercusiones eternas. La primera, el hombre o la mujer no se puede equivocar en escoger a Dios para toda la vida, ponerlo en primer lugar de su vida, ¿sí? Y la segunda, no puede equivocarse en la pareja que va a escoger, porque tiene repercusiones eternas. Sí, claro, a lo mejor se pueden equivocar y Dios va a perdonar esa equivocación, pero las consecuencias a lo mejor ahí van a quedar para toda tu vida. Ahí las vas a tener, ¿sí? Entonces la enseñanza general de la palabra de Dios es que el matrimonio fue instituido por Él. Es instituido por Dios, ¿sí? Para toda la raza humana. Ahora, este matrimonio tiene varios propósitos, ¿sí? Primero, uno de los primeros propósitos que el matrimonio, o más bien el primero que Dios vio, es que
fue ordenado para compañía y placer. Dios formó al hombre, sí, pero cuando lo forma dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Allá en Génesis 2:18 dice que vio al hombre, ya estaba ahí delante de él, pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Que dice, le haré ayuda idónea. Pero esta ayuda idónea, fíjate bien cómo Dios pensó y cómo es un ejemplo también de cómo mirar a la esposa. Porque él dice la palabra de Dios, que no tomó a la mujer de la cabeza del varón para que impusiera un dominio a la mejor la mujer sobre el varón y se metiera a su cabeza y empezara a dominarlo. No lo hizo de esa manera, ¿verdad? Tampoco la tomó de algún pie o de alguna mano para que el varón la golpeara, para que el varón la agarrara de pelota. No, dice que la tomó de debajo de su brazo, de una costilla. ¿Sí? De una costilla, ¿para qué? Para que la protegiera. ¿Sí? Y también la tomó de cerca del corazón para que la amara. O sea, son cosas a lo mejor que pasan desapercibidas, pero que tenemos que buscarle el significado que Dios le dio. Entonces, el primer propósito fue ¿para qué? Para que tuviera compañía y placer el varón. ¿Sí? Su segundo propósito del matrimonio, ¿cuál es? La multiplicación de la raza. Génesis 1:28 dice que les dijo, bueno, aquí está la creación, y dice que les bendijo Dios y les dio una orden. Multiplicaos. Multiplicaos, ¿y qué? Hizo juzgar la tierra, dice. O sea, ustedes están sobre toda la creación. Si no le dijo, únanse y adopten un perrito o críen animales. No, ustedes, dice, multiplíquense y ustedes juzguen. Son por encima de la creación, juzguen la tierra. ¿Sí? La tercera cosa que el tercer propósito del matrimonio, fue instituido para la pureza de la familia y la sociedad. ¿Sí? Primera de Corintios 7, versículo 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es mandamiento de Dios. Pablo corta de tajo cualquier oportunidad para pecar. No hay nada en la palabra de Dios que sugiera que el matrimonio es incompatible con la vida de pureza y de servicio a Dios. Dice, cada uno tenga. ¿Para qué? Para que pueda servir a Dios, para que te pongas en las manos de Dios. ¿Sí? Cada uno tiene que tener su esposa, su esposo, para no caer en pecado. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Entonces, vemos cómo la palabra de Dios juzga la inmoralidad
Juzga a aquellos que son infieles al pacto que hicieron un día delante de Dios. ¿Sí? Un día se comprometieron con su esposa para darle compañía, ¿sí? Para formar una familia, ¿sí? Para servir a Dios juntos a la mejor. ¿Sí? Y dice Dios, advierte a aquellos que fallan, a aquellos que tropiezan a su esposo o a su esposa, va a tener una consecuencia. Dice que Dios los va a juzgar, ¿sí? Los juzgará Dios. Si no se arrepienten, ¿cómo los va a juzgar Dios? Con el infierno, dice la palabra. ¿Ah? Entonces, necesitamos estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hay grandes promesas para aquellos que encuentran un esposo o una esposa, ¿sí? La palabra de Dios, Proverbios 18:22, dice que el que haya esposa, haya el bien. ¿Ah? Haya el bien, o sea, es una bendición en aquellos que encuentran una esposa. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia, la misericordia de Jehová. Benevolencia es misericordia, benevolencia es bondad, ¿sí? Benevolencia es la buena voluntad de Dios. Alcanza la benevolencia de Jehová, ¿sí? Entonces, pues vemos que hay muchos textos que avalan cómo debe de ser un matrimonio de un discípulo, de una discípula, ¿sí? Eclesiastés 4:9, ahí adelante de Proverbios, capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahí está hablando de un matrimonio. Y mayormente si los dos se han unido para servir al Señor. ¿Sí? Entonces vemos los ejemplos que nos deja ver la palabra de Dios, cuán importante es entender en qué estado me está llamando Dios. ¿En qué estado? ¿Sí? ¿En qué situación? ¿De qué manera quiere que Dios le sirva? ¿Sí? Sí, ya soy discípulo, ahora, ¿qué hago? ¿Sí? Vemos cómo Dios pues quiere que entendamos su voluntad para cada uno. ¿Sí? Aun cuando puede considerarse un derecho inalterable del discípulo, pero muchas veces puede preferir la omisión a este derecho, con el fin de entregar mejores cuentas, con el fin de entregar más su vida al servicio de Cristo. Pero eso es si realmente tienes esa convicción, si realmente tienes ese llamado, ¿sí? No que se emocionen, no que por una emoción tomen la decisión y al tiempo se den cuenta que ese don pues no lo tiene y al rato terminen pecando delante de Dios. Cuando esto viene por imposición, cuando esto viene por emoción, sucede lo que le pasa a muchos sacerdotes en la Iglesia Católica. Ahí es por imposición el celibato. Pero ¿qué sucede con ellos? ¿Cuántos y cuántos sacerdotes no pecan delante de Dios? Fallan al celibato, ¿por qué? Porque no era su llamado de esa manera. Entonces, pues debemos de entender de qué manera Dios nos está llamando, ¿sí? O sea, eso no tiene que impedir una vida de casado, hermano. No tiene que impedir que tú puedas servir a Dios, ¿sí? Una vida de casado no significa que el hombre deba desatender su vida de matrimonio, su vida de hogar. Es que yo quiero irme a ser un misionero, quiero irme a hacer un servicio para Dios en alguna área.
Sí. No debe de ser un impedimento. Pero también dice la palabra, y acabamos de leer en 1 de Corintios, que no debe vivir para los placeres y satisfacciones de la vida de un hogar simplemente. O sea, no debería usar a su esposa, a sus hijos, como una excusa para dar el segundo lugar, a Cristo Jesús. ¿Sí? Porque muchas veces eso pasa con las personas. Pasa con el discípulo. Es que no puedo ir. Oye, tenemos una reunión, vamos acá. Es que no puedo ir. Había un varón hace años, sí, que pues que andábamos sirviendo pues en distintas áreas, ¿sí? Y a veces ese servicio pues terminaba a las 10, 11 de la noche y a veces más tarde. Pero él nunca iba con nosotros. Y hasta que le preguntamos, oye hermano, ¿por qué tú nunca vas a altas horas de la noche con nosotros? ¿Por qué no nos acompañas? No, hermanos, es que, primera, porque tengo una disciplina. Y segunda, por testimonio a mi esposa y a mis hijos. ¿Sí? Pues después de tantos años, de 20 y tantos años, la esposa sigue inconversa y los hijos en el mundo, ¿sí? Y nunca miró la conversión de sus hijos. Pero sí los ponía por delante, sí los ponía en primer lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre ponía a lo mejor este pretexto de decir, es que mi esposa y mis hijos tengo que darles testimonio. No sé cuál sea tu situación, pero cuando eso hace el discípulo, está dejando en segundo lugar a Cristo Jesús. ¿Sí? Hay la historia de un misionero muy, muy conocido por aquellos que les gusta leer libros, Carlos Stud. Él dice que estaba a punto de casarse, pero tenía un temor delante de Dios, porque veía que su futura esposa lo idolatraba a él. Era lo máximo para su esposa. Y entonces él pues oró a Dios, ¿sí? Y creó un verso para regalárselo a ella. Y le hizo que le prometiera que todos los días de su vida, ¿sí? Tenía que recitarlo él. Y este verso decía de esta manera: Jesús, yo te amo mucho, mucho más que a lo que a Carlos amaré jamás. ¿Qué estaba haciendo este varón? Estaba previniendo que su esposa no fuera su ídolo. ¿Ya? Que él no fuera el ídolo de su esposa. Y todavía no eran matrimonio. Sí, ya después de que se casaron fue un ministerio muy bendecido. Fueron usados por Dios los dos de una manera grande, y sirvieron a Dios como matrimonio. La tragedia de hoy en día, pues es que muchos matrimonios se apresuran, muchos toman decisiones equivocadas, y esto ha sucedido con frecuencia, ¿sí? Porque muchos creen que o se les está pasando el tiempo, ¿sí? O se les está yendo la oportunidad, y muchos
toman decisiones equivocadas. Esta situación del matrimonio es una herramienta también para el diablo, para desviar a algún joven discípulo, ¿sí? Del que a lo mejor se había enamorado de Cristo Jesús, pero termina equivocándose. ¿Por qué? Por apresurar las cosas. No esperan el tiempo de Dios, ¿sí? No esperan el tiempo que Dios a lo mejor ha escogido para ellos, para su vida, del joven o de la señorita, ¿sí? Y muchas veces cuando han hecho una decisión para consagrarse al Señor, de pronto llega esta inquietud de formar una familia, esta inquietud de formar un matrimonio. Ahora, ¿es malo? No, es lícito, pero es esperar el tiempo de Dios, ¿sí? Es esperar que Dios una a esta pareja. Y muchos han terminado con un ministerio prometedor por tomar la decisión de casarse antes de tiempo, ¿sí? El matrimonio es un triste enemigo del cumplimiento de la voluntad de Cristo. Tristemente así es, ¿sí? De aquellos que han escuchado su mensaje, de aquellos que tienen en claro que Dios los ha salvado, pero cuando se interpone pues esta decisión de anteponer sus intereses a la voluntad de Dios, pues es porque el matrimonio ha sido con frecuencia mal usado como una excusa para no servir al Señor como Él quiere. Y así pudiéramos nombrar a muchos discípulos a lo largo de este tiempo que llevamos sirviendo a Dios, de conocer a Dios. Hemos conocido a muchos hombres y mujeres que han tenido un llamamiento de parte de Dios y que empezaron a servir con gozo, con alegría. Pero con el tiempo ese llamado se fue diluyendo, ¿sí? Con el tiempo ese llamado que tenían lo cambiaron por una vida matrimonial. Y no es que haya sido malo, es que tomaron las decisiones equivocadas, ¿sí? Permitieron que sus cónyuges ocuparan el primer lugar en su vida. Permitieron que esa pareja ocupara el lugar que tiene Cristo Jesús en tu vida. Entonces, nada, ni siquiera la compañía de un compañero, de un esposo, debe interponerse al propósito de Dios en la vida de un discípulo, ¿sí? Hoy hay muchas almas que no escuchan de Cristo Jesús. Hoy hay muchas almas que mueren sin Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tristemente muchos seres queridos han ocupado el lugar de Cristo en la vida del discípulo, en la vida de aquel que un día hizo un compromiso con Cristo Jesús, ¿sí? Hoy en la vida del discípulo, pues muchas veces se mira cuando toma el primer lugar. Y pues por eso Pablo decía, tengan cuidado, escuchen la voz de Dios. Aquí está el mandato de Dios. Dios te está llamando. ¿De qué manera? A lo mejor en la condición que te encuentras, pero entiéndelo. Pero si Dios no te está llamando a que te quedes en esa condición, dice, cásate, es mejor casarte que estar pecando delante de Él, ¿sí? Los hombres y mujeres de hoy en día, los discípulos,
y las cristianas de hoy en día necesitan negarse aún a las cosas lícitas de la vida, aún a tomar sus propias decisiones. ¿Sí? ¿Son legítimas? Claro que son legítimas. ¿Sí? Pero debes de analizar, debes de checar qué es lo que quieres para más adelante. ¿Sí? ¿Quieres ser buen discípulo? ¿Quieres ser buen soldado de Cristo? Sin esas ataduras de las cosas de esta vida. ¿O quieres a la vez servir a Dios, pero también tener a alguien que te apoye, a alguien que esté a tu lado? Tú necesitas analizarlo, tú necesitas checarlo. ¿Sí? Como hombre, como mujer, debes de mirar, pues qué es lo que quiero para mi vida. Tú tienes que tomar esa decisión porque eso es un llamamiento, ¿sí? De parte de Dios. Pero de que tienes que servir a Dios, tienes que hacerlo. ¿Pero cómo? ¿Solo o acompañado? Por eso Cristo les decía ya en el capítulo 19, dice, es difícil que todos entiendan esto. Él les estaba diciendo, mira, es difícil hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice. O sea, que lo entienda. El que sea capaz. Y en el versículo 29, fíjate lo que dice la palabra de Dios, ahí mismo en Mateo 19, versículo 29. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Sí. Pero muchas veces se pone en primer lugar a la familia. Muchas veces se pierde este llamado porque se pierde este privilegio. ¿Por qué? Por decir, no, es que mi esposa y mis hijos primero. Hace 8 días veíamos la segunda prioridad es la familia. Es muy importante, ¿sí? Pero ve la promesa de parte de Dios. Recibiré a 100 veces y heredará la vida eterna. Muchos a lo mejor a esta palabra no pueden decir amén, porque han permitido que muchas cosas se interpongan en su servicio a Dios, y una de ellas es su familia. ¿Sí? Sí, en esta vida pues gozan de una comunión de creyentes, de discípulos, que compensan mucho a lo mejor el aislamiento de esos lazos terrenales. Muchos conocemos por otro lado algunos que han dejado sus papás, han dejado sus familias con tal de servir a Dios. Ahora esto en el casado ya no es tan viable, porque Dios tampoco está diciendo sepárense. ¿Sí? Y todo este capítulo 7 de Primera de Corintios te lo explica claramente la vida de un matrimonio. ¿Sí? Te está explicando cómo el apóstol Pablo, hasta dónde puedes tú servir a Dios siendo esposa, siendo esposo. ¿Sí? Pero aquí el Señor dice, por cada casa que dejan reciben 100 hogares. ¿Y cuántos no
ha sucedido esto en nuestra vida. ¿Cuántos no? A lo mejor en muchas casas eres bien recibido, hermano, hermana, pásate, y se desviven por atenderte. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa de parte de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos no? A lo mejor antes de conocer a Dios tenían menos que ahora que conocen a Dios. ¿Sí? Por esas tierras que abandonaron, por esas casas a lo mejor, pues hoy reciben riquezas espirituales, más allá de todo valor, más allá de todo el valor terrenal que pudiera tener una propiedad. Pero la mayor recompensa que el discípulo puede tener, ¿sí?, es un día estar seguro de estar con Cristo Jesús en el cielo. La mayor recompensa es una vida eterna al lado de aquel que nos ha enseñado el camino, al lado de aquel que dio su vida por ti y por mí. Esa es la mayor promesa, la mayor recompensa que un discípulo puede tener. Esa es la promesa más grande. Dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, también vosotros estéis. Entonces un día esa promesa se va a cumplir en tu vida, hermano, si tú eres fiel, ¿sí? Si tú realmente has escuchado el llamado de Dios. Hace 8 días mirábamos en la segunda prioridad las responsabilidades de un esposo, de una esposa, ¿sí? Y pues tenemos que seguir profundizando en esas, tenemos que seguir hablando en ello. ¿Por qué? Porque es muy importante esta área del discípulo. ¿Casado o libre? ¿De qué manera me quedo? ¿Sí? ¿De qué manera voy a escuchar el llamado de Dios? ¿De qué manera voy a atender lo que Dios quiere para mi vida? ¿Sí? Y veíamos, hace 8 días veíamos Efesios 5:25. Vamos a retomar este texto. Dice el 25, Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando tú analizas este texto, que te puede dar para muchas prédicas, que te puede dar ilustración para cómo amar a tu esposa, para cómo servir a tu esposa, pero también tenemos que entenderlo como esposos, que es el primer ministerio que Dios pone en tus manos. Este es el primer ministerio del discípulo que quiere servir a Dios, del discípulo que ha escuchado el llamado. ¿Sí? ¿Qué tiene que ser? Amar a su esposa, dice. Pero ¿cómo la vas a amar? Como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Sí, el primer ministerio que tienes, hermano, es ser un buen esposo, es ser un buen padre, ¿sí? Es ser un buen predicador para tu familia. Ese es el primer ministerio que tú tienes. ¿Quieres servir a Dios? ¿Estás casado? Sirve de esa manera. Tienes que servir en tu casa. Tienes que empezar por tu casa. ¿Sí? Ahora, vamos a darle lectura al versículo 22. ¿Sí? Versículo 22. De este mismo capítulo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo te sujetas a Dios? ¿Sí?
Cada sociedad bien ordenada reposa sobre dos columnas grandes, sobre dos columnas bases, ¿sí?, que sostienen esta relación, ¿sí? Autoridad y sumisión. Este principio es bíblico, hermano, ¿sí? Este principio no es como aquellos que dicen, bueno, es que Pablo era machista, por eso deja que ordena que las mujeres se sujeten a sus esposos, ¿verdad? Y varios movimientos han hablado acerca de esto, ¿sí? Autoridad y sumisión, principio bíblico. Primera de Corintios 11, y regresamos a Efesios. Primera de Corintios 11. Versículo 3. Primera de Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí? Ahí está el orden en el cual deben ser fundadas las familias, los hogares, los matrimonios. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿sí? Dios ha establecido gobiernos y no podemos brincarnos o no podemos ponernos a ese mandamiento, ¿sí? Lo mismo sucede en un hogar, hermano. En un hogar hay cabeza y por lo tanto debe de haber una obediencia a esa cabeza, una sumisión a esa cabeza, ¿sí? Ahora, el sometimiento en el hogar no debe de ser, no dice que es inferior a lo que Dios está ordenando. El Señor Jesús se somete al Padre, pero no por eso es inferior, hermano. No por eso es inferior a Dios. Tampoco la mujer es inferior cuando se somete al hombre. ¿Por qué? Muchas veces, y comprobado está, hermanos, que las mujeres son muy superiores en muchas áreas. La mujer es superior en fe, hermanos. La mujer tiene esa fe muy clara de parte de Dios. La mujer es más ordenada. La mujer físicamente aguanta más. No que cargue, pero el dolor físico sí lo soporta más que el hombre, hermano. La mujer es más ordenada que el varón. Y para muchos, para vergüenza lo decimos, ¿no? Que es mucho más ordenada, ¿sí? Entonces, pues las casadas deben someterse al esposo para no crear un caos en el hogar, ¿sí? Versículo 23 de Efesios 5, 23. Efesios 5, versículo 23. Fíjate bien lo que dice el versículo 23. Las casadas, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿sí? Como cabeza, el varón, el esposo, ama, conduce, guía, provee, protege a la familia,
sea, la cuida en todo lo que esté al alcance de su mano. ¿Por qué? Porque así lo ha puesto Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿sí? Y tiene que cumplir con esta función. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, aquí vamos a detenernos tantito en todo aquello que sea la voluntad de Dios, hermano. ¿Sí? En todo aquello que no te lleve a pecar contra Dios. En todo aquello que sea la voluntad de Dios, porque muchas veces también esto lo ponen por excusa, porque a veces algunas personas dicen, es que yo no puedo ir porque mi esposo no me permite ir. Yo no me congrego porque mi esposo no me permite congregarte. ¿Será la voluntad de Dios que no te congregues? ¿Eso es de parte de Dios? Pero es que está diciendo que me sujete en todo, sí, en todo lo que no te lleve a pecar contra Dios, hermano. Si tu marido es incrédulo y te manda, vete por las cervezas, o vete por las caguamas, o vete por los cigarros, ¿lo vas a hacer? ¿Será esa la voluntad de Dios? Sí. Tenemos que mirar detenidamente. El 25 que ya hemos leído, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Amar, no someter, no tener una tiranía en tu casa. ¿Sí? Que realmente hubiera esa sujeción por amor, no por temor. Ahora tu marido quieres que te respeten, quieres que te sirvan, tienes que amar como Cristo. Ese es el estándar, hermano. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para santificarla, dice. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Por qué la amó tanto? Para llevarla a una santificación, o sea, para apartarla. Santificar es apartado, ¿sí? Apartándola. ¿Cómo la apartó? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es la responsabilidad del varón? ¿Sí? Bueno, así como Cristo amó a la iglesia para santificarla, tú tienes que hacerlo. ¿Cómo? A través de la palabra, tú tienes que hablar con ella, tú tienes que ministrarla, tú tienes que estar al pendiente en todas las áreas de su vida para saber cómo está delante de Dios, para saber si estás cumpliendo con tu ministerio, con ese ministerio que Dios te ordenó y que te dijo, tienes que, a través de ti tienes que llevar a un crecimiento espiritual, a una madurez. Eso es lo menos que está pidiendo el Señor para el esposo. Ese es el primer ministerio que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuál? Llevar a un crecimiento a tu esposa, a que ame a Dios, a que sirva a Dios, pero con amor, ¿sí? Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si estás al pendiente de que lea tu esposa, si estás al pendiente de que ore tu esposa, o vas a decir, no, pues si ni él ora, ¿cómo me va a pedir a mí que lea la palabra si ni él lo hace? ¿Sí? Si ni él sabe cómo estoy delante de Dios. Bueno, Cristo amó a la iglesia para santificarla. ¿Estás haciendo tú lo mismo en familia? ¿Sí? 27. A fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Fíjate, en la vida pasada, el amor de Dios se manifestó en nuestra redención, en que Él nos compró, ¿sí? En que Él nos atrajo. ¿Sí? Hoy dice la palabra que tenemos que cumplir con esa encomienda y llevar a nuestra esposa, ¿sí? Sin mancha ni arruga. Esa es la función del esposo, presentársela a Dios. Dios no te va a pedir cuentas por el vecino, Dios no te va a pedir cuentas por tus hijos si son adultos. Claro que va a haber una responsabilidad delante de Dios de cada padre, pero por la que sí te va a pedir cuentas es por tu esposa, porque Dios te la puso ahí. ¿Cómo quieres llegar al final de tus días o cuando Dios te llame? ¿Sí? Le vas a decir, Señor, aquí está, sin mancha, sin arruga. Me esforcé en llevarla a que te conociera más. Me esforcé en que te conociera cada día más, en poner por obra tu palabra. ¿Sí? 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La pregunta que pudiéramos hacer es, ¿cuánto te amas tú? ¿Cuánto te amas tú? Bueno, ¿eso mismo sientes por tu esposa? Si tú eres sincero, tú mismo te vas a dar cuenta cómo estás delante de Dios en esta área. ¿Sí? No podemos amar a Dios que no vemos y no amar a quien tenemos a nuestro lado, a quien ha caminado tantos años con nosotros. ¿Sí? Pero tú tienes que ser sincero con Dios. ¿Sí? ¿Cómo te amas? ¿Cómo estás en esta área del matrimonio? ¿Ya tomaste decisiones? ¿Ya sabes qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Dios te está mandando a que busques una pareja? ¿O Dios te está llamando en la situación que Él te llamó, en la condición? Volvemos a 1 Corintios 7. Versículo 17 y 24. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Esto ordeno en todas las iglesias. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Tú sabes en qué condición te está llamando Dios? ¿Tú te conoces? Pero veíamos, si no tienes el llamado claro, pídele a Dios que Él te guíe. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice la palabra. Demos gracias a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a entender lo que has tratado de decir a través de este servicio, de este pequeño estudio, Señor. Padre, que lo que no pudo un servidor explicar claramente, Señor, tu Santo Espíritu ministre a cada varón, a cada hermana, a cada joven, a cada señorita, Señor, para que lo lleve a entender el llamado de Cristo Jesús para su vida. Muchas gracias te damos por cada uno de los que hoy nos has tenido aquí, Señor. Ahora te rogamos que nos lleves con bien a nuestro hogar, Señor.
Y Padre, que a lo largo de esta semana podamos caminar a tu lado, Señor. Podamos caminar siguiendo la enseñanza tuya, Señor, siguiendo tus pasos. Padre, ayúdanos a ser esos hombres, esas mujeres dependientes de ti a cada día, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén.